Vamos a estudiar, hermanos, un tema que creo que a la iglesia nos deja mucha enseñanza. En la Biblia, todos los números tienen un significado muy especial. Todos los números significan algo en la Biblia. En esta ocasión solo quiero mencionar el número 7. El número 7 tiene 4 significados. Perfección divina, por eso se dice que el número 7 es el número perfecto. También significa plenitud, también significa obra completa de Dios y también significa ciclo terminado por voluntad de Dios. Esos 4 conceptos o significados se le dan al número 7 en la Biblia. El más conocido es el primero, ¿verdad? Perfección divina o número perfecto. Dios creó el universo en 6 días y el séptimo descansó. Ahí está el número 7. En el Apocalipsis, el número 7 aparece más o menos 54 veces. Nada más hice énfasis en el Apocalipsis, porque mi tema está basado ahí. Por ejemplo, habla de 7 iglesias. Ahí puse las citas, ¿verdad? Habla de 7 sellos, de 7 trompetas, de 7 copas, de 7 lámparas, de 7 truenos, 7 estrellas, 7 espíritus de Dios, 7 cabezas, 7 candeleros, 7 reyes, 7 montes, etcétera, etcétera, etcétera. Estos son los más conocidos de los que habla el Apocalipsis, donde está involucrado el número 7. En este libro del Apocalipsis, en los capítulos 2 y 3, el Señor Jesucristo le dice al apóstol Juan, le dice en el 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Y luego más adelante, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo, en Tiatira, en Sardis, en Filadelfia y en la Odisea. Aquí el Señor Jesús da 7 mensajes a 7 iglesias. En esta mañana yo quisiera primero recordarles cuáles son esas 7 iglesias. Son las que acaba de mencionar Juan. Iglesia en Éfeso, iglesia en Esmirna, iglesia en Pérgamo, iglesia en Tiatira, iglesia en Sardis, iglesia en Filadelfia y la iglesia en la Odisea. Este es un tema general que he titulado así las 7 iglesias, pero en esta ocasión solamente vamos a ver la iglesia en Éfeso. Vamos a estudiar qué es lo que el Señor Jesús le dijo a Juan que quisiera o que quiere que la iglesia sepa, que la iglesia aprenda. La frase clave de Éfeso es esta: el peligro de dejar el primer amor. Eso es lo que encierra la iglesia o el mensaje de la iglesia en Éfeso. Y voy a dar lectura ahí en Apocalipsis 2, del 1 al 7. Dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y tu paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Y si no te hubieras arrepentido. Pero tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. Y luego dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice
iglesias. El que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. En estos 7 versos está el mensaje que nuestro Señor Jesucristo le dice a Juan, que le pase a Éfeso, que le diga a Éfeso. Primero, ¿cuál es la ubicación de Éfeso? ¿O dónde estaba Éfeso? ¿Cuál es su importancia? Éfeso era una ciudad en ese tiempo muy importante. Podemos decir que la más importante de toda la época, de toda la provincia de Asia, porque toda esa provincia estaba gobernada por Roma. Era una ciudad muy, muy importante. Tenía un puerto comercial muy grande, muy extenso. Tenía un teatro muy famoso. Incluso el templo de Artemisa era una diosa de los egipcios. Una de las 7 maravillas del tiempo antiguo. Así se le conocía a la ciudad de Éfeso. Fue el centro estratégico del Evangelio, Éfeso. Más o menos puse ahí un mapa para que se den una idea de dónde se encontraba Éfeso. Miren, ahí está. Si trazamos una línea recta desde Roma hasta ahí, más o menos son 1500 kilómetros. Por aquí posiblemente pudieran ubicarse. Acá está Italia, ahora está Roma, y por ahí estaba Éfeso, por ahí estaba la ciudad. Muy bien. ¿Cuál es la historia de Éfeso? Pablo predicó ahí. Pablo predicó en Éfeso. Fíjense lo que dice Hechos 18, 19 y 20. Dice, y llegó a Éfeso y los dejó ahí, y entrando en la sinagoga discutía con los judíos, los cuales le rogaban que se quedase con ellos más tiempo, mas él no accedió. Pablo predicó ahí en esa ciudad. Ahí en Efesios 1:1, precisamente los efesios eran los de Éfeso, ¿verdad? Porque como decimos nosotros, los mexicanos son de México, los efesios eran de Éfeso. Ahí en el 1:1 dice, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Esa es la iglesia a la que se le da el mensaje. Timoteo fue predicador también de ese lugar. Toda la primera carta y la segunda carta a Timoteo habla a los efesios, está dedicada a los efesios. Se cree que el apóstol Juan también vivió un tiempo allí en esa ciudad. Estuvo algún tiempo viviendo el apóstol Juan en esa ciudad. La iglesia en Éfeso era una congregación muy fuerte, era una congregación muy trabajadora, era muy fiel, era muy activa y sobre todo muy celosa de la doctrina. Defendía la doctrina a capa y espada, ¿verdad? No podían hablar más de la doctrina porque la iglesia en Éfeso era muy, muy celosa. Sin embargo, Jesús vio algo que el hombre no puede ver. En esa congregación, Jesús ve el corazón de las personas. A pesar de todo su servicio, a pesar de su correcta confianza, de su fidelidad, de su celo doctrinal, había perdido lo más importante. Dice Jesús, pero tengo contra ti que has perdido tu primer amor. Imagínense una iglesia muy trabajadora, muy cumplida, muy conocedora de la doctrina, pero sin amor. Este mensaje quizás para nosotros es muy relevante también para nosotros. Podemos estar o ser muy activos en la iglesia. Podemos servir, podemos predicar, podemos cantar, podemos orar muy bonito, podemos enseñar, podemos visitar, podemos ser generosos, pero con todo esto podemos alejarnos o podemos dejar nuestro primer amor. Con todo lo que seamos, si nosotros como iglesia podemos perder nuestro primer amor. ¿Qué es lo que Jesús veía?
Jesús veía en la iglesia. Primero, antes de corregir, Jesús reconoce tres cosas buenas de la iglesia. Antes de decirles lo que tienen que hacer, Él reconoce lo bueno que tiene la iglesia. Y hay tres cosas ahí. La primera, su trabajo fiel. Porque esta iglesia tenía un trabajo fiel. Dice, conozco tus obras y tu arduo trabajo. Todo el trabajo que tú tienes, dice el Señor Jesús, reconozco eso. Reconozco que eres muy trabajadora. Éfeso era una iglesia muy dedicada y ocupada en la obra del Señor. Demasiado. Y Jesús lo reconoce. Segundo, dice, perseverancia en las pruebas. Ahí la frase, no puedes soportar a los malos. Dice, no aguantas a las personas malas, las corriges. Y yo reconozco eso, dice el Señor Jesús. Los hermanos servían aun cuando eran perseguidos, cuando eran criticados. Porque en ese tiempo los cristianos eran perseguidos por los romanos. Dice el Señor Jesús, yo reconozco también tu perseverancia, a pesar de todo lo que sucede. Dice, también reconozco la defensa de la doctrina, que defiendes la doctrina. Dice ahí en la frase, has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Dice, los has encontrado mentirosos. La iglesia protegía la verdad y rechazaba el error. Era muy celosa, exageradamente muy celosa. Pero ¿cuál es el problema que Jesús señala? Reconoce tres cosas primero, y luego hay un problema que señala. Dice en el verso 4, dice, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. No habían perdido el amor, lo habían dejado, porque el amor no se pierde, el amor se deja, o se aleja uno del amor. Su servicio era correcto, pero su corazón estaba helado, estaba frío, demasiado frío. Pero dice ahí, has dejado tu primer amor. ¿Qué es el primer amor? ¿Por qué Jesús hace tanto énfasis en eso? Te reconozco que trabajas, que das, que defiendes, pero has dejado tu primer amor. ¿Qué significa eso del primer amor? Cuando nosotros nos bautizamos, hermanos, todos hemos pasado por esto. Quizás venga a nuestra mente cómo éramos cuando salimos del agua. ¿Qué hacíamos? ¿Cómo pensábamos? Queríamos acabarnos todo, ¿verdad? Queríamos hacer todo, absolutamente todo. La pasión de cuando conocemos a Cristo, emocionados, todo quiero hacer. Ese es el primer amor. La entrega sincera, la entrega sin ver a nadie, nomás entregarme yo. Ese es el primer amor, el gozo y la frescura espiritual. Andar felices siempre, no venir a la fuerza. Ese es el primer amor. El tiempo con Dios por gusto, no por obligación. Porque me gusta, porque quiero, porque deseo, porque quiero estar ahí, no porque tengo que ir. No es emoción, es una relación sincera con Cristo. Ese es el primer amor. El primer amor es amar a Cristo por lo que es, no por lo que hace. Tenemos que amarlo por lo que es, no por lo que hace. ¿Qué es el primer amor? Amor es prioridad, no complemento. Es lo más importante. No es aquello que diga, lo necesito para completarlo. No, es lo primero, es lo primordial, es lo más importante. Se expresa en obras con pasión, no por obligación. El primer amor quiere hacer todo. Con el primer amor nos olvidamos de todo lo demás y queremos hacerlo solo nosotros. El primer amor es orar con gozo, tener hambre de la palabra. Ese es el primer amor.
deseo de agradar a Dios, tener una relación, no una religión. Ese es el primer amor. Nos emociona el perdón, nos emociona perdonar, nos emociona que nos perdonen. Ese es el primer amor. Jesucristo es el centro de nuestra vida. Todo eso lo habían perdido los efesios. Todo eso veía el Señor Jesús que no tenía la iglesia. Imagínense una iglesia con mucho conocimiento y no tener todo esto. Imagínense una iglesia fría donde ni siquiera se saludaban, donde venían, se sentaban y ni volteaban a ver al hermano ni una sonrisa y se iban. ¿Se imaginan sin amor? ¿Se imaginan una congregación donde llega uno a un lugar y no conoce a nadie y nomás se sienta y se olvida del mundo? Imagínense la congregación. Por eso dice, has dejado tu primer amor. Yo admiro todo lo que haces, pero ya no tienes tu primer amor. ¿Cómo se puede perder? ¿Cómo se puede perder el primer amor? Con la rutina espiritual. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia a dormir? ¿Cuántas veces venimos a la iglesia otra vez? Es una rutina. Tengo que ir a la iglesia. Ya no voy por gusto. Se va a perder el primer amor. Ya no me pongo a orar. A veces ni para comer me pongo a orar. Se pierde el primer amor. Pecado tolerado. A veces hacemos algo que creemos que está bien. Nuestro subconsciente dice, estás mal. Y nosotros lo ponemos como, qué bien, ¿verdad? No pasa nada, de ser acuerdo. Estoy perdiendo mi primer amor. El orgullo espiritual. Yo sé más que todos. No tiene nadie que decirme nada. Ese es orgullo espiritual. Creer que uno es lo mejor. Creer que uno lo sabe todo cuando no es así. Debe ser uno el más humilde de todos. Ahí se pierde el primer amor. Oración sin deseo. Hermano, hago una oración. Bueno, está bien. Oración sin deseo. Crítica constante. ¿Cuántas veces critico a mi hermano? Estoy perdiendo mi primer amor. ¿Cuántas veces ya no lo quiero ni ver? Estoy perdiendo el primer amor. Ya no tengo mi primer amor. Ya no leo la Biblia. Ya no me lo que ir nos lean en la iglesia y yo ya no la leo. Falta de compasión. Todos esos conceptos permiten que nosotros perdamos el primer amor. Todo eso pasaba en la iglesia de Éfeso. Todo eso no tenía la iglesia de Éfeso. Por eso Jesús por medio de Juan le dice, has dejado tu primer amor. Eres muy trabajadora, pero ya no tienes amor. Sin embargo, Jesús llama al arrepentimiento. En el verso 5 dice 3 cosas. Antes del arrepentimiento dice, recuerda. Porque dice recuerda, dice, mira de dónde has caído. Haz memoria. Acuérdate cómo eras antes. ¿Cómo era tu vida cuando te bautizaste? Recuerda. Haz memoria, dice. ¿Qué hiciste después de que te bautizaste? ¿Qué fue lo que hacías? Y luego dice, arrepiéntete. Arrepiéntete. No solo sientas tristeza, sino cambia tu actitud, tu rumbo, tu vida. Dice, arrepiéntete. Recuerda y luego dice, arrepiéntete. Y una más, haz las primeras obras. Dice Jesús, le dice a la iglesia, haz oración sincera, lee la Biblia por amor, sirve con gozo, ten comunión, haz esas 3 cosas. Recuerda, arrepiéntete
y haz tus primeras obras. Y luego da una advertencia, dice ahí, quitaré tu candelero si no lo haces. Si no lo haces, voy a apagar tu vida. Voy a hacer que no brilles. Voy a hacer que nadie te vea. Sin el primer amor, una iglesia pierde su luz, su poder, su imagen, porque es una iglesia fría. Dice el Señor Jesús, si no te corriges, si no te arrepientes, voy a quitar eso de tu vida, voy a quitar tu candelero. Lo que te ayuda a brillar, lo que te ayuda a ser como eres, te voy a quitar. Te lo voy a quitar, eso es lo que le dice a la iglesia en Éfeso. Da una promesa para los que puedan hacer esto, o los que hacen eso. En el verso 7 dice, le daré a comer del árbol de la vida. Así dice la frase. Cristo promete la vida eterna, promete la restauración y promete plenitud en su presencia. Si tú recuerdas, si tú te arrepientes y haces las primeras obras, dice, yo te voy a dar vida eterna. Te voy a restaurar, te voy a cambiar, te voy a hacer que recuperes tu primer amor. Te voy a dar plenitud. Eso es lo que dice el Señor Jesús. El camino del primer amor trae bendición ahora y gloria en el futuro. El camino del primer amor. La iglesia de Éfeso nos enseña varias cosas. Primero, se puede trabajar mucho, pero amar poco. Yo puedo ser el mejor trabajador del mundo, pero no quiero a nadie. 2, podemos defender la verdad, pero perder el corazón. Puedo defender el conocimiento que tengo, pero puedo olvidarme que tengo corazón. Tercero, Cristo busca relación, no solo actividad, no solo trabajo. Quiere una relación estrecha con Él. Nos enseña la iglesia de Éfeso esto. Aplicación a nuestra vida. Dios ve tu esfuerzo, nada se pierde, Él no olvida. Él ve todo lo que hagamos, todo lo que hacemos, todo lo que propongamos, todo en lo que colaboremos. Dios ve nuestro esfuerzo como lo hizo con Éfeso. Una iglesia debe ser fiel en santidad y en doctrina. Debe ser santa y debe ser conocedora, debe tener conocimiento. Es posible estar activos sin estar cerca de Jesús. Es posible trabajar mucho pero no estar cerca de Él. Uno puede estar en la iglesia cada semana, pero lejos del corazón. Muy lejos, aunque estemos aquí todos los domingos. Mucho más que actividad, la iglesia necesita un corazón lleno de amor. Por eso le dice a la iglesia, has dejado tu primer amor. Necesitas todo lo que has hecho, pero agrega tu primer amor. Cuando Cristo es el centro de la iglesia, o cuando Cristo es el centro de la iglesia, brilla, la vida cambia y el corazón se renueva, porque existe el primer amor. Un mensaje sencillo, claro y profundo que el Señor Jesús da a Éfeso por medio de Juan. Dice, vuelve al primer amor, regresa. Si ya lo perdiste, regresa. Recuerda de dónde caíste. Recuerda quién eres tú. Acuérdate quién eres. Y luego dice, arrepiéntete. Y por último, haz las primeras obras para que tu vida cambie, para que puedas recuperar tu primer amor.
definición sencilla. En la iglesia de Éfeso había esfuerzo fiel en la obra del Señor. Había firmeza en la verdad y rechazo al error. Había enseñanza correcta, pero con el corazón frío. Se pierde o se perdió el primer amor. Pero hay una oportunidad de volver a Jesucristo. Eso es, en resumen, lo que habla Éfeso. Hermanos, en nuestra iglesia prevalece el primer amor. Con nosotros todavía tenemos el primer amor. Jesucristo nos dice: conozco lo que haces, conozco tus obras, conozco tu trabajo que estás haciendo a diario, conozco que eres paciente, conozco tu paciencia, sé que soportas a los malos, los aguantas, a los que son malos, sé que descubres a los mentirosos. ¿Tú te das cuenta quiénes son mentirosos? Dice: sé que has sufrido por mi causa. Y luego, sé que no has desmayado. Jesucristo nos dice esto a nosotros. Imagínense que Cristo nos dijera: escribe al ángel de la iglesia en Héroes del 47. El ángel de la iglesia es el encargado de la iglesia, el predicador de la iglesia. Escribe al predicador de la iglesia en Héroes del 47: yo conozco todo lo que ustedes hacen. Vuelve al primer amor. Recuerda de dónde has caído. Arrepiéntete. Haz las primeras obras. Si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar. Eso es lo que dice. Imagínense que nos dijera: iglesia Héroes del 47, has perdido tu primer amor. ¿Qué hago para recuperarlo? ¿Qué puedo hacerlo? ¿O qué puedo hacer si yo, iglesia, he perdido el primer amor? ¿Qué puedo hacer? Arrepentirme primero, dice Jesucristo. Y luego dice: haz tus primeras obras. Haz lo que tienes que hacer para poder recuperar tu primer amor. Haz oración sinceras. Lee la Biblia con devoción, no por obligación. Haz una adoración genuina, una adoración que agrade a nuestro Dios. Sirve a Dios por amor, no por obligación. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer, hermanos? A recuperar nuestro primer amor. Quiero tomarme 5 minutos más para ver cuánto aprendí. Ahora sí, un autoanálisis. El que sepa puede contestar. ¿En qué parte de la Biblia está el mensaje a Éfeso? Apocalipsis 2, no sé. ¿En dónde se encontraba la ciudad de Éfeso? En Asia, en la provincia de Roma, en Asia. ¿Quién predicó en Éfeso? Pablo. ¿Quién más? Timoteo, ¿verdad? Pablo y Timoteo. ¿Cuál fue el principal problema espiritual de Éfeso? Dejar su primer amor. ¿Qué ve Jesús con la frase: yo conozco tus obras? Es una iglesia trabajadora. El trabajo bien. El trabajo bien. ¿Qué ve Jesús con la frase: no puedes soportar a los malos? ¿Qué ve? Perseverancia en las pruebas. ¿Qué ve Jesús con la frase: has probado a los que se dicen ser apóstoles? Que defendían a los malos. La defensa de la doctrina. Muy bien. ¿Cuáles son los 3 pasos que Jesús da
para corregir el problema en Éfeso. Arrepentimiento. Volver al primer amor. Recuerda, arrepiéntete y haz tus primeras obras. ¿Qué advertencia da Jesús si no se arrepiente? Cortaré tu lámpara. Quitaré tu candelero. Y por último, ¿cuál es la promesa que Dios da a los que obedecen? La salvación y la vida eterna. La vida eterna. Te daré a comer del árbol de la vida. Ahora, Dios lo bendiga, hermanos. Amén.